Bueno, primero es dar como dos definiciones. Primero, ¿qué es la alostasis o el equilibrio? Esto es importante porque esto viene desde la biología, desde que son bachilleres en ciencia vienen hablando de lo que es la homeostasis, la alostasis o el equilibrio. Siempre, siempre, siempre el cuerpo y el organismo está tratando de lograr este equilibrio. Entonces a usted se le baja un poco el fluido, los fluidos de su cuerpo y usted le da sed. Entonces usted va a tomar agua y vuelve a mi estado de alostasis. Usted tiene un poco de hambre, usted va y resuelve con calorías y vuelve a su estado de equilibrio, ¿no? Entonces, eso es alostasis y esto es básico. Luego, ¿qué es el estrés? O un estresor es cualquier cambio que pase fuera, que me induzcan a mí cambios fisiológicos o comportamentales en donde yo me muevo para resolver otra vez mi equilibrio. Es decir, que estamos constantemente moviéndonos entre los estresores, la capacidad de adaptación y el equilibrio. Y aquí está un poco el secreto de lo que vamos a ir hablando, ¿no? Tenemos estresores todo el tiempo. Es imposible no tener estresores, estaríamos en un estado que se llama coma, en donde ningún estresor externo nos activa, ¿no? Y tenemos una capacidad dada biológicamente para poder adaptarnos a esos estresores y conseguir continuamente la alostasis. Vamos a ir viendo que no se trata del estrés, o sea, realmente no, el estrés no es el que vamos a demonizar hoy, a ese estrés hay que ponerle un apellido, y en este caso estaríamos hablando de un estrés crónico o de un estrés sostenido, ¿no? ¿Y qué es este estrés crónico? Es lo que se percibe como eterno o interminable. Es la sensación que muchos tienen ahorita del Zoom. Y se los digo porque yo estoy en Zoom todo el tiempo. Y es como, yo quería que volviera la presencialidad. Y no volvió la presencialidad. Esto será eterno, esto cuando acaba. Esta sensación de que me siento cansado todo el tiempo. Y trato de dormir, pero otra vez me siento cansado todo el tiempo. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿No? Antes se veía como específicamente en ciertas profesiones. Por ejemplo, las personas que son cuidadoras, las enfermeras que hacen turno, los médicos que hacen turno, las personas que cuidan ancianos por un periodo, adultos mayores, perdón, por un periodo prolongado de tiempo, las personas que cuidan a alguien con discapacidad, las personas que están en continuo conflicto laboral, continuo conflicto familiar, o sea, relaciones maritales disfuncionales, y puestos de trabajo con alta carga laboral. Por ejemplo, presidentes, ministros y personas con gerentes o compañías con alta carga y responsabilidad, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo en la mayoría de la población, pues también se ve en las personas que pasan una pandemia, ¿no? Así que estamos dentro de los criterios de estrés crónico, sostenido o prolongado. ¿Qué hace esto? Que tengamos algo, y lo quiero hablar a los estudiantes de psicología y los psicólogos que estén aquí, o los que trabajen con personas. Cuando yo manejo estrés crónico, tengo algo que se llama angustia empática, más prolongado. Entonces, usted ve el gatito que se perdió en el video y se puso a llorar, y usted no sabe por qué ese gatito le movió tanto el corazón, y bueno, ya, pegó su berreada. Después vio la otra cosa y esa cosa le indignó y lo puso muy bravo, y eso estaba pasando en Ucrania. O sea, no quiero decir que no tengamos empatía, pero de nada sirve, y bueno, no que sirva o no, pues esto es lo que nos está pasando, esta angustia empática. Hay que reconocerla y hay que mirarla, porque nos puede estar pasando en exceso y estar haciendo pues que nuestro comportamiento sea diferente. Entonces vamos a conocer un poco qué es el circuito del estrés, cómo respondemos y qué es lo que pasa en el estrés, ¿no? Entonces tenemos pues ¿cómo se llama ahora? Cuatrimestrales. Tengo un cuatrimestral o tengo un examen parcial, y eso es un estresor que mi cuerpo, mi cerebro lo detecta a través de estructuras muy internas como el sistema límbico. Y entonces se hace cargo el cerebro de este estresor y empieza a generar una serie de químicos para poder enfrentarme al parcial, al estrés que esté sosteniendo. Estos químicos, y vamos a apuntarlos porque lo van a escuchar todo este tiempo post pandemia, a nivel cerebral es la noradrenalina. El cerebro produce noradrenalina, que es un neurotransmisor
que me permite prestar atención. Miren qué maravilla. La noradrenalina me permite prestar atención, mantener la vigilia, la atención. O sea que viene el estresor y bien, tengo los químicos necesarios para prestar atención y sostenerlo, ¿no? Luego, el cerebro manda una señal al resto del cuerpo. Recuerden que nunca el cerebro trabaja solo. El cerebro trabaja en constante retroalimentación con el resto de los órganos del cuerpo. Entonces él manda una señal a las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones, y las suprarrenales hacen su trabajo, generan adrenalina y cortisol, las dos hormonas del cuerpo para las respuestas del estrés. Arriba tenemos noradrenalina y en el cuerpo entonces tenemos adrenalina y cortisol. ¿Qué hace la adrenalina y el cortisol? Empieza a tocar todos los otros órganos del cuerpo para poder entonces prepararme para responder el estrés. Y toco los pulmones. Y por eso empezamos a respirar más rápido, a respirar más rápido. Y toco el corazón, y tac, bombea más sangre, porque lo necesito. Y toca los músculos, listos para correr, listos para huir. Toca la presión sanguínea, toca el azúcar, no el azúcar, perdón, toca la glucosa, toca la insulina. O sea, que va tocando diferentes órganos y diferentes estructuras. Toca las células inmunes, porque cada vez que tenemos una respuesta al estrés, estamos en un proceso de proinflamación. No estamos inflamados, estamos proinflamados. Listos para el ataque, porque es que no sabemos si el estresor es un virus. Y si es un virus, pues ya yo estoy proinflamado, listo para responder al parcial, a la ruptura del novio, a lo que sea que está generando la situación del momento. Todo esto evidentemente manda en su vía de retroalimentación información al cerebro constantemente para ver qué está pasando, ¿no? Y pues uno mantiene en ese momento un incremento de glucosa en sangre, hay una alteración del comportamiento, usted no está alostásico, usted no está en equilibrio, usted está respondiendo al estrés, inhibe la reproducción. Y esto es importante, recuérdenlo siempre como psicólogos, si en algún momento llega alguien y le dices que no puedo tener bebé, que no hemos podido concebir, regularmente lo mandan primero a bajar los niveles de estrés. Y tiene que ver porque alto estrés, no puedo reproducirme o no puedo concebir en el caso de las mujeres, o los espermatozoides no tienen tanta movilidad en el caso de los hombres. Inhibe el factor de crecimiento. ¿Y esto qué significa? No es que usted no va a crecer más de tamaño, significa que tampoco se van a reponer los órganos ni las células del cuerpo. Si recuerdan cómo funciona la célula, ella tiene un periodo de vida y ¡plup!, se muere. Y luego tiene que seguir reproduciéndose para poder restituir. Sin ese factor de crecimiento, las células no se están reproduciendo continuamente. Y aquí es importante para las niñas, los niños, los grandes y los pequeños, este factor de crecimiento hace que nos veamos más viejos cuando sostenemos mucho estrés. Porque no regenera la piel, ni de la cara, ni los órganos, y nos envejecemos más rápido, producto de que no tenemos factor de crecimiento. Y luego, y es lo peor, en época de pandemia, inhibe el sistema inmunológico. Porque como les dije, ya le está listo, proinflamado, y el sistema inmune está calladito. Por lo tanto, en esos momentos yo puedo, a veces, estar susceptible más a infecciones. ¿Qué pasa normalmente? Como ya les conté en resumen de la figurita, se activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, se activa la noradrenalina, hay otros neurotransmisores implicados, todos excitadores, para que yo pueda responder. Hay un momento de proinflamación y hay un estado protrombótico, o sea, cardiovascularmente estoy alterado, y en ese momento hay insulinoresistencia. Esto es importante para cuando veamos las consecuencias del estrés crónico, porque si yo altero el eje insulina-resistencia mucho tiempo, entonces voy a generar otras dificultades. A nivel conductual puede ser que estemos un poco ansiosos, como estoy yo ahorita, se me acelera el discurso, me sudan un poco las manos, hay cambio en la percepción, en la atención y en la memoria. Por eso cuando va a un examen usted, no importa cuánto haya estudiado, algo se le va a olvidar. Porque el mismo cortisol, la misma adrenalina y la noradrenalina hacen que la memoria no funcione. También, no sé si han escuchado esto de que los
se me va la palabra, los que observan un asesinato, los testigos, no son tan fiables cuando están narrando las cosas. Porque el mismo estrés y el mismo miedo que se genera al ver la escena hace que mi memoria no sea tan confiable, ¿no? Hay un estado de disforia y hay, por supuesto, modificación, y esto importantísimo, al procesamiento de la recompensa. ¿Eso qué quiere decir? Usted quiere más recompensa inmediata. Quiere el chocolate, quiere el azúcar, quiere la camisa, quiere ir a dormir, quiere un ratito más el Netflix. O sea, resiste menos los impulsos. Entonces, cuando uno está estresado crónicamente, uno es una maraña de impulsividad, y esto es muy peligroso porque altera todos nuestros hábitos de vida, ¿no? El cortisol está de moda y está un poco demonizado, y no deberíamos, porque realmente él regula todo lo que tiene que ver con lo inmune y todo lo que tiene que ver con respuestas conductuales de ataque, huida, ¿no? Que la mayoría del tiempo estamos moviéndonos en ella. No crean que huir es salir corriendo. Huir también es quedarse calladito ahorita en la clase y decir, ojalá no me vean, no me pregunten, no me digan que aquí estoy. Eso es un mecanismo también de huida. Y de ataque es, yo voy a preguntar apenas abran los micrófonos, porque entonces los dos se están moviendo por cortisol. Uno un poquito más escondido y el otro más en ataque. Entonces el cortisol siempre está moviendo la conducta, nos ayuda también a focalizar, nos ayuda a establecer las emociones, la memoria relacionada con emociones. Entonces, usted va a recordar cuando el momento es intenso, no quiere decir que lo va a recordar con detalle. O sea, va a recordar la intensidad del momento, va a recordar la emoción del momento, quizás no los detalles, ¿no? Y podemos recordar, no sé, nuestra primera cita, nuestra primera ida a la universidad. Bueno, ahora cuando vayan otra vez presencial, vas a sentir ese cortisol porque va a ser la primera vez que piso el campus universitario como estudiante. Y el cortisol toca tres estructuras de las que vamos a hablar ahorita, que son el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Pero de lo bueno tenemos que tener poco. Usted no puede estar todo el tiempo abusando del cortisol, como hacemos cada vez que postergamos entregar algo, y lo hacemos a último momento. Cada vez que usted hace algo a último momento, lo que usted está haciendo es abusando del cortisol. El cortisol la impregna, la hace correr, apurarse, hacer el trabajo, preste atención, y lo hizo y salió de él, ¿no? Pero de lo bueno poco, usted no puede estar acostumbrándose a un proceso de postergación para siempre. El cortisol, como todas las hormonas del cuerpo y muchos procesos del cerebro, tiene un ritmo de 24 horas. Es decir, él va cambiando a lo largo del día. Y aquí son las 8 de la mañana, momento ideal para empezar a funcionar. Yo voy a hablar de lo que dice la ciencia, no de lo que está haciendo el mercado laboral, no de los que viven en chorrera como yo, que se paran que la gente a las 4 de la mañana y 3 de la mañana. Yo voy a hablar de lo que dice la ciencia, después ustedes me preguntan, pues, cómo se concilia una cosa con otra. Y lo que dice la ciencia es que uno debe arrancar a las 8 de la mañana, que es cuando ya el cortisol está en su punto, estamos bien, estamos bastante listos para todo el enfoque, es el momento más alto, ¿no? Entre las 8 o 10 de la mañana. Por ahí él luego va a ir bajando y va a ir bajando y va a ir fluctuando a lo largo del día. Aquí hay un bajoncito más o menos a la 1 de la tarde, hay otro bajoncito como a las 3 de la tarde. Los que siguen un ritmo respetuoso al cortisol no toman café acá arriba, porque si ya yo de por sí tengo el cortisol alterado y le meto un estimulante como el café, pues eso es más acelere. Se lo toman pues a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde, que es cuando hay un piquito bajito y yo necesito ahí meter un estimulante. Muchas siestas de los adultos ocurren en estos periodos, a la 1 o a las 3, ¿no? Que son esos momentitos de bajones de cortisol. Luego él vuelve a subir y va a ir ahí fluctuando, tiene un piquito alto en la tarde-noche, por ahí a las 8 de la noche sentimos como un poquito de calor y es el cortisol que está alto, y ya él se va al piso para que podamos dormir. Y uno tiene... ya con eso fumamos los tres. Ay, sí me gusta eso. 4. Y tiene un piquito otra vez arriba cuando son las 3 de la mañana, más o menos, que todo el mundo ahora hablamos, cuando hablamos del sueño, de ese periodo de las 3 de la mañana, un periodo en donde la gente se levanta a orinar o se fija, hay una ruptura de sueño, ¿no? Entonces, este cortisol esto es lo esperado en una persona con hábitos saludables.
Si usted no tiene hábitos saludables, esto es lo primero que se empieza a disregular. Y es posible que usted sostenga niveles altos de cortisol durante muchas horas en la noche y hasta altas horas de la madrugada y usted no pueda tener sueño reparador, y al revés, tenga un cortisol bajo durante el día y usted ande como apendejado y usted dice, pero es que por más que tome café y me tome el Red Bull y no me acelero y no puedo, pero es porque está disregulando su propio ritmo, ¿no? Y aquí quiero meter algo, y de estrés crónico me he ido a mucho, pero para poder que entendamos, y tomando en cuenta que son de primer ingreso ustedes, o pequeños, por decirlo de alguna manera, en esto de la psicología, quiero hablar desde el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo de 24 horas, que es ese ritmo que vimos acá arriba que lleva el cortisol. La mayoría de las funciones del humano está regido por el ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano es un ritmo de 24 horas. En los países tropicales es una maravilla el ritmo circadiano, porque hay casi 12 horas de sol y casi 12 horas de oscuridad, que es lo ideal para que un ser humano sea feliz. Por eso la gente se va a vivir en los países tropicales, porque el sol durante muchos meses al año y durante el momento correcto es maravilloso. Entonces, el ritmo circadiano lo van a regir dos cosas importantes externas: la luz y la oscuridad en su defecto, porque producen o inhiben la melatonina, y la ingesta o el ayuno de calorías. Es decir, si usted come, es de día; si hay luz, es de día; si hay oscuridad, es de noche; y si usted no está comiendo, es de noche. Entonces, esos dos relojes van no tanto regulando, sino disregulando el ritmo circadiano, porque el ritmo circadiano viene con nosotros y es un poco biológico. ¿Qué factores pueden disregular este ritmo circadiano? Alguna alteración de algún órgano del cuerpo. Usted tenga alguna enfermedad en ese momento, entonces usted se le disregula el ritmo circadiano. Si usted queda hospitalizado, su ritmo circadiano queda disregulado, pero ya por factores externos, por la luz, por el ruido que hay en la madrugada, porque la enfermedad interrumpe cada tanto. Si usted se va de viaje tantas horas y usted llega al otro país con un reloj invertido, es decir, que allá es de día cuando en su país es de noche, usted va a tener un ritmo circadiano disregulado. Pero también la contaminación lumínica que estamos teniendo en los últimos años, que hay luz por todos lados, o sea, de hecho no podemos apagar las luces en muchas barriadas por seguridad. Entonces tenemos focos en los patios, focos en las calles, focos en todos los lugares. Esta contaminación lumínica pues altera el ritmo circadiano, y la ingesta de alimentos a horas nocturnas, comer de noche, también entonces altera el ritmo circadiano. El ritmo circadiano dice que tenemos más velocidad en la mañana, tenemos mayor presión arterial, hay menor melatonina en la noche, estamos en sueño profundo después de las 12 de la noche, empieza a haber menos melatonina a tales horas y tenemos más testosterona en horas de la mañana, por eso estamos más ágiles y con mayor agilidad muscular sobre todo. Volvamos otra vez al estrés. Ya vimos que en una respuesta normal de estrés llega el estresor, el cerebro manda sus indicadores, las suprarrenales hacen lo que tienen que hacer, el sistema inmune se bloquea. ¿Por qué? Yo estoy respondiendo al estrés. Esto pasa y yo vuelvo a mi estado de equilibrio. Cuando hay un estresor crónico, cuando ya el estrés se vuelve enfermedad o patología, el cerebro empieza a hacer exactamente lo mismo, pero a nivel del sistema inmunológico, de las suprarrenales y de todo el sistema, empieza a haber una resistencia al cortisol. Entonces, no importa cuánto cortisol genere el cuerpo, ese cortisol no lo va a mover a usted. Entonces, ¿qué tiene que hacer las suprarrenales? Mandar más cortisol. Y si antes 5 piquitos de cortisol le servían, ahora le manda 7 piquitos. Y usted vuelve y sigue con el estrés crónico y la suprarrenal sigue mandando cortisol y usted sigue aprendiendo a resistirlo, porque ya les expliqué que el cuerpo y el cerebro se mantienen siempre en equilibrio. Y esto también genera entonces una serie de dificultades en todo el cuerpo. Entonces, lo normal es que usted tenga un parcial, usted se estrese, pero luego baja la alarma y usted se vuelve a su estado de equilibrio. Pero si eso no pasa, usted va a generar resistencia por un tiempo. Y ese tiempo no es corto. Usted puede estar resistiendo al estrés crónico por 20 y 30 años.
Piensen en cualquiera de sus papás, sus abuelos, que usted diga, ¿y usted cómo aguantó tanto ese matrimonio? Ah, pues que todos los días peleaban y todos los días se gritaban y se tiraban cosas. Bueno, miren la resistencia, 30, 35 años de estrés crónicos en esos matrimonios o de trabajo, lo que sea que podamos poner como ejemplo, ¿no? Luego viene la fase de agotamiento y último, la cronicidad, que ya es cuando vienen todas las enfermedades físicas y mentales. Dijimos que el estrés va a 3 estructuras del cerebro. Va al hipocampo. El hipocampo está aquí en el medio del cerebro, se llama así porque parece como un caballito de mar, y el hipocampo es la estructura encargada, gerente, supervisor general de las memorias. Y en el hipocampo es la única estructura del cerebro donde se siguen regenerando neuronas. Las neuronas siguen naciendo a lo largo de la vida, pero en el hipocampo y en el bulbo olfatorio. Si vieron que a los que les dio la primera cepa de COVID, que perdieron el olfato, les demoró meses en recuperar el olfato, pero lo recuperaron, porque las células olfatorias, las neuronas del olfato, ayudaron y se regeneraron. Hubieran perdido la vista, no hay vuelta atrás. Pero el olfato sí tiene a generar células, neuronas nuevas. Y el hipocampo, o sea, la estructura de la memoria sigue siendo neurogénesis. Profe, hay una pregunta. ¿Sí? ¿Lo veo? Voy. Sí. ¿Las neuronas solamente en el hipocampo o en otra parte? Que Solo en el hipocampo y bulbo raquídeo. Ah, bulbo olfatorio, bulbo olfatorio. Claro, excelente. Solo allí, no, lo demás ellas no se regeneran. Ajá, ok. Genial. Seguimos. La otra estructura, la amígdala cerebral. No tiene nada que ver con la amígdala de aquí del cuello, ni si se la sacaron, no importa. Esta es la amígdala cerebral, está en el medio del cerebro, bien protegida, y ella entonces es la encargada, la gerente general de las emociones. Ella es la que dirige y comanda, usted está bravo, usted está alegre, usted está, ¿cómo está? Ella es la, ya tenemos memoria y emociones implicadas en el estrés. Y luego, para acabar de fregar, toca el prefrontal. El prefrontal sí es el gerente general de todo el cerebro. Por ejemplo, usted se acuerda de algo, le da una emoción, pero el prefrontal le dice, estás en clases, olvídalo. Y usted inhibe la emoción, la memoria, el pensamiento y vuelve y se regula. El prefrontal está encargado de planificar, de organizar, de regularnos, de inhibirnos. Entonces, cuando usted está sometido a altos niveles de estrés, usted tiene fallas de memoria, fallas emocionales y fallas en la organización, la planificación y el autocontrol. ¿Por qué? Porque son estas 3 estructuras las que se afectan con lo que se conoce como estrés negativo. Ya vimos que el estrés es bueno a buenas dosis, y esto es algo que tenemos que, la máxima, yo diría que de la felicidad, y la sabían los antiguos, es conócete a ti mismo. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno sabe qué dosis de estrés o de estresores puede manejar. Y cuando un estrés positivo que me hace bien se puede convertir en un estresor negativo que ya entonces no me permite funcionar. Entonces tenemos un estrés positivo, un estrés tolerable, y ya lo que se convierte como un estrés crónico o tóxico que va a interferir en muchas funciones. El estrés crónico o abrupto o sostenido no va a impactar de la misma manera en las edades en las que estamos. Por ejemplo, si usted está en el vientre materno y tiene alguna condición como que su mamá tuvo depresión, entonces eso lo va a afectar a usted desde el vientre materno de una manera diferente. Hay factores que pueden afectar lo que se conoce como el factor de crecimiento, pero a nivel de cerebro, BDNF, es el factor de crecimiento neuronal y es el que permite que usted tenga las dendritas conectándose una con otra. Cuando hay depresión, este factor de crecimiento baja. Cuando usted tiene depresión y toma antidepresivo, este vuelve a su nivel. Entonces tengo depresión, se baja, me dan antidepresivos, él vuelve a su lugar. Cuando tengo baja actividad o bajo reto cognitivo o físico, cuando he tenido algún tema a nivel materno o cuando estoy sometido a altos niveles de estrés, el factor de crecimiento baja. ¿Cómo puedo hacer que ese factor crezca? A través, ahora lo vamos a mirar un poquito, vamos a hablar de ejercicio físico y de sueño, pero igual a través de la estimulación social o la estimulación cognitiva.
Entonces el estrés sostenido produce baja del factor de crecimiento, produce alteraciones en los glucocorticoides, en las catecolaminas y en muchas hormonas del sistema nervioso central, lo que hace que se desgasten muchas funciones, no solo cerebrales, sino también las endocrinas y las inmunológicas. Y desde ahora apréndanse que no hay salud mental sin un buen sistema endocrino y sin un buen sistema inmunológico. Si la persona no tiene un buen sistema inmune, va a tener predisposición a la ansiedad y a la depresión. Entonces tenemos que saber eso, somos un equilibrio y el estrés no solo toca el cerebro, toca todos los órganos y lo que hace es precipitar varias enfermedades físicas y varias enfermedades mentales. Ya lo vimos, ya vieron que toca el hipocampo, desde el hipocampo, lo cual hace que no haya neurogénesis cuando hay estrés crónico, o sea, usted no tiene nuevas neuronas en el hipocampo, por lo tanto, hay alteraciones de la memoria y esto está asociado con demencias, por ejemplo, las demencias tipo Alzheimer, en donde la mayor pérdida neuronal tiene que ver con las áreas frontales y las áreas temporales, que son las áreas de memoria. Aquí lo que estamos diciendo es que el estrés crónico, esta es una neuronita, estas son las dendritas son las que crecen, la neurona, su cuerpo no crece, crece la dendrita para tocarse con otra dendrita de otra neurona. Cuando hay estrés sostenido, porque hay muchos glucocorticoides y mucho glutamato, que el glutamato es un neurotransmisor excitador, produce pérdidas de esas dendritas. Y cuando eso es prolongado y severo, produce muerte de la neurona. Como acumulación de muerte neuronal produce deterioro cognitivo o demencia, porque va atrofiando entonces todas las células que deben crecer en las áreas hipocampales. También va y toca la amígdala. Como toca la amígdala, la pone hiperreactiva. ¿Se acuerdan del gatito que vieron en el video de YouTube y se pusieron a llorar porque pobrecito el gatito o el perrito? La amígdala está como inquieta y ella entonces está reactiva. Quiere decir que cualquier emoción la va a agrandar, la va a magnificar y van a estar más hiperactivos, más impulsivos. Y eso se llama hiperactividad de la amígdala porque ella ha estado trabajando mucho tiempo. Al estar trabajando mucho tiempo, pues ella está excitadísima. En cualquier estímulo, ella dispara, ¿no? Ya hablamos de que influye en el sistema inmunológico, lo que hace también que haya fatiga de las glándulas suprarrenales y después de que él mandó todo el cortisol y que a usted no le hizo nada ese cortisol. Nada, porque ya mandó sus últimas dosis, ya las suprarrenales ya no generan entonces el cortisol normal que usted necesitaba generar en el momento para poder funcionar correctamente. Entonces va desgastando el sistema inmunológico, las glándulas suprarrenales. Otra consecuencia es el incremento del hambre o de la necesidad de ingerir calorías. Como toca los glucocorticoides y toca también el almacenamiento de la grasa y de la glucosa, una vez tengamos estrés, el cuerpo va a querer calorías, porque las va a necesitar para atacar, para huir o para lo que necesite resolver en el momento del estrés. Entonces, evidentemente, si ingerimos calorías y estamos obesos, estamos sobrepeso, cosa que ha pasado en muchas personas post pandemia, nuestro cerebro también va a sufrir las consecuencias pues, de esa ingesto de calorías. El estímulo estresante, ya vimos, pasa por el cerebro, va a las suprarrenales, nos mantienen entonces generando situaciones, pero cuando es crónico, se va a alterar el sistema cardiovascular, podemos tener propensiones a las isquemias cerebrales o a los derrames, la hipertensión arterial va a estar desde muy jóvenes en nosotros, va a haber entonces cuadros o síntomas de ansiedad y depresión y podríamos estar predispuestos a tener obesidad, generar diabetes o hiperinsulinemia, estar en constante proceso inflamatorio y esto es una combinación perfecta para generar cáncer. O sea, uno de los tres factores de riesgo más importantes se juntan y entonces se incrementa el estrés sostenido, la presencia de cáncer en las personas. La profesora Arcia me pidió un poco que hablara de epigenética. Voy a hacer mi mejor trabajo porque
esto es de genetistas, ¿no? La epigenética es cuando, a ver, venimos con una cantidad de genes dados. Y usted trae por allí, vamos a poner algo facilito, el gen de la esquizofrenia. O usted trae el gen de la ansiedad. Y ahí está el gen guardado. Pero en la etapa adulta, vamos a ir de atrás para adelante, usted presenció una pandemia. Esta pandemia se convirtió en un estrés sostenido y crónico y hizo que sus genes se metilaran. Metilar un gen es que el gen o se apaga o se enciende. Es decir, se puede expresar. Y entonces su trastorno de ansiedad, que solo era un gen, cambió, se metiló y sí se expresó como un gen dominante y usted entonces tiene ansiedad. No porque la heredó directamente de su mamá o de su papá, sino porque la traía por ahí recesiva y el gen pues se expresó producto de algo epigenético. Los estudios salen a nivel cerebral, por ejemplo, con el cigarrillo. La nicotina tiene la capacidad epigenética de alterar el óvulo de la abuela. Y ese nieto puede tener la predisposición a trastornos del aprendizaje y de déficit de atención. La mamá, no. La mamá que nace de ese óvulo no tiene la condición, pero puede heredar y hacer que el nieto tenga tal condición, porque la nicotina es bastante epigenética. Los mayores estudios lo han visto por ahí con el plástico, el bifenol A. El bifenol A que se contiene en algunos plásticos causa algunas alteraciones epigenéticas y produce algunas alteraciones de género. El estrés sostenido hace lo mismo, dependiendo en qué momento fue que sucedió el estrés. Si fue a nivel prenatal, porque mi mamá trabajó a altos turnos, mi mamá trabajó a alta demanda, mi mamá estuvo sometida a estrés crónico durante todo mi embarazo, o mi mamá estaba en una situación de guerra, una situación de incertidumbre, de maltrato. Entonces hay ciertos genes, que son los que tienen estos nombres aquí, que se metilan o que se activan. Aquí muchos genes que están vinculados con autismo y esquizofrenia, que ya uno dice son condiciones preexistentes, o sea, muchos vienen desde lo prenatal. Luego, cuando ocurren situaciones de estrés crónicos como la muerte de una madre, como la pérdida de los cuidadores, como la negligencia, el abuso infantil, a edades tempranas hay otros genes que se van metilando y asimismo a edades adultas. Cuando sufro de entonces estrés sostenido en el embarazo, vamos a tener mayor predisposición a conducta antisocial, esquizofrenia, autismo, ansiedad y depresión, producto de esa epigenética. No porque el bebé la heredó. A veces usted busca en la entrevista clínica y ni el papá, ni el abuelo, ni el tío, nadie había tenido esa conducta. Pero resulta que la mamá mantuvo una situación de estrés sostenido durante el embarazo y entonces, producto de la epigenética, tenemos entonces estas condiciones en nuestros pacientes. El estrés crónico tiene entonces una influencia directa en todos los procesos proinflamatorios. Como les dije, estamos siempre proinflamados cuando estamos respondiendo al estrés, pero si usted se mantiene continuamente en este estado, va a generar alergias, va a generar asma, puede generar artritis, depresión e insomnio, que son enfermedades consideradas inflamatorias. Esto nos muestra, este estudio que traje aquí tiene que ver con la demencia tipo Alzheimer y el estrés sostenido. A medida que sostenemos estrés, van ocurriendo situaciones, como le dije, a nivel cerebrales, que producen inflamación también a nivel cerebral y ocurre una asociación con la aparición de Alzheimer en estas personas. Voy a pasar por aquí. Hablamos un poco de los ritmos circadianos y quiero volver un poquito aquí porque alterar el ritmo circadiano se convierte en un estresor crónico. Si ustedes no están logrando regular el ritmo de dormir de noche y vivir de día, solo eso se va a convertir en un estresor crónico, que pues ya están escuchando cuáles son todas las consecuencias, y en salud mental las estamos mirando ahora a partir de la pandemia, mayor cantidad de estrés, ansiedad, depresión, alerta reducida y neuroticismo sería todas estas personas que están como impulsivas de la amígdala, o están muy tristes, o están muy alegres, o están muy reactivas. El estrés crónico también tiene implicación en lo que se conoce como la red por defecto.
La red por defecto tienen que estudiarla, no la van a aprender aquí conmigo. El cerebro tiene dos modos. El modo en tarea, que es como se supone que están ahorita escuchando una tarea, el cerebro se le activan unas zonas, y tiene un modo que es cuando no está en tarea. Cuando usted está mirando el techo, usted está mirando a lo lejos, cuando usted no está haciendo nada, ni está manejando, ni cantando, nada, el cerebro no tiene tarea, ocurre algo y se llama la red por defecto. Ella agarra el mando del cerebro. Cuando hay estrés sostenido, esta red por defecto está mal, está con ansiedad, está con estrés, está hipervigilante, está paranoide. Entonces, y esta red es la que nos alimenta, es como el lenguaje interno. Esta red es la que nos habla. Si usted cuando no está en tarea, su voz interna está alterada, esta voz interna le va a decir cosas catastróficas, cosas tristes, va a tener malestar en el momento en que esta red por defecto toma su trabajo. Voy a ir un poco rápido en dos estrategias que se puede hacer para el estrés crónico o sostenido, y la literatura sigue diciendo que el ejercicio físico sigue siendo la primera indicación para cualquier síntoma que tenga que ver con cerebro. Todo lo que tiene que ver con cerebro, usted lo ataca, lo trabaja con ejercicio físico. Porque sabemos que moverse poco es dañino para la salud. Las personas sedentarias tienen más problemas de salud. El cerebro come oxígeno y glucosa y esto es producido en mayor medida a través del ejercicio físico. Ya hablamos del factor de crecimiento, el BDNF. Este factor de crecimiento neuronal está bajo cuando hay obesidad, cuando hay enfermedades cardiovasculares, en la depresión, ya lo hablamos, y en las demencias. Y este factor de crecimiento neuronal, déjenme ir aquí, aumenta considerablemente cuando hacemos ejercicio físico. El ejercicio físico tiene 3 vías de alimentación al cerebro. Hace que haya crecimiento de neuronas en el hipocampo. Evita que las neuronas se mueran. La apoptosis es la muerte neuronal. La palabra apoptosis significa que la neurona murió, se suicidó, ya le llegó su periodo y murió. Esto pasa naturalmente, pero el ejercicio físico hace que las neuronas tengan más tiempo de vida y promueve la muerte neuronal en aquellas neuronas dañadas. Las neuronas que por alguna manera se distorsionó su ADN, entonces el ejercicio físico las mata más rápido para que no les entorpezcan de ninguna manera en ese cerebro. Entonces, de 3 maneras: promueve el crecimiento neuronal, evita que las neuronas saludables mueran y hace que las neuronas enfermas se suiciden. ¿Cuáles son las actividades más recomendables? Las aeróbicas, porque producen más oxígeno. Si no podemos hacer ejercicio, lo mínimo que se pide son los 10.000 benditos pasos que se dice. No hay nada como tal en cerebro, siempre hay aproximados, así que probablemente el aproximado saludable es entre 7.000 y 10.000 pasos y tal, dependiendo también de su constitución y de su genética. Lo que sí tenemos que hacer es procurar movernos. Siempre mi familia pelea conmigo porque estaciono el carro lejos. ¿Y por qué tenemos que caminar hasta allá? Yo, bueno, porque el único momento en que yo me muevo realmente es cuando dejo el carro lejos de donde voy. Entonces, como hackearse y hacer estrategias de movimientos, aunque uno no quiera ni pueda, para procurarse estar moviendo, caminando continuamente, aunque sea dentro de la casa y del cuarto, en la medida de lo posible. Ustedes que son jóvenes, bellos y tienen toda la energía del mundo, practicar actividades de movimiento, el senderismo, el ir a bailar, el acampar, no olvidar los chequeos anuales de salud, y por supuesto apagar las pantallas. Pantalla apagada, probabilidad de que uno se mueva. Yo siempre digo que el que apaga el televisor, el celular y la tableta se da cuenta que la ventana está sucia y se pone a limpiar la ventana. Y ya ahí está ganando en movimiento. Y se dio cuenta que tal cosa y se puso a hacer un pastel bajo en calorías o se puso a hacer una ensalada, pero siempre que apagamos las pantallas vamos a movernos un poco más, ¿no? Entrar rapidito en sueño. El sueño tiene 3 fases grandes, que son las más estudiadas. Se subdividen en 5, pero voy a hablar solo de esas 3. La primera fase, que es la fase de sueño liviano, que es cuando usted está intentando dormirse, o las personas que hacen siestas cortas. Este es el caso. Usted se mantiene en un sueño
liviano, que es el sueño inicial, que dura aproximadamente 25 minutos. Si todo fue bien, usted pasa a la fase 3 y 4, que es la fase de sueño profundo. En la fase de sueño profundo ocurren cambios cardiovasculares, cambios hormonales, cambios de distintos tipos que usted no regula porque usted está en sueño profundo. Ese es el momento del sueño en donde usted no escucha nada, usted suena la alarma y usted no la escuchó hasta que salió del sueño profundo, pero el sueño profundo es el sueño reparador a nivel fisiológico y a nivel mental. En ese momento es que el cortisol y todas las hormonas se fueron al piso, las excitadoras, y usted se reparó, tuvo un proceso de reparación. Y al final de la fase de sueño ocurre lo que se conoce como sueño REM, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, que es el momento en el que soñamos. Cuando usted está en REM, está soñando, por eso los ojos se están moviendo de un lado para el otro, porque usted está metido en la película del sueño y los ojos están escaneando. El resto del cuerpo no se mueve, pero los ojitos sí están rastreando toda la información. En cada etapa pasan cosas diferentes. Esta nos prepara para el profundo nos repara, nos rejuvenece, y en REM se consolida la memoria. Todo lo que usted aprendió durante el día, usted lo va a soñar, al soñarlo lo consolida y al día siguiente lo recuerda. Solo lo que usted sueñe, si usted sueña con mi voz, con mi cara, con la información, no importa cómo la sueñe, que yo no sé por qué soñé que la doctora Emmeline estaba diciéndome esto en la Torre Eiffel. Ojalá nos encontremos en París, porque los sueños son locos, no importa, porque ellos van asociando con cosas anteriores. Lo nuevo lo asocio con cosas anteriores. El que no duerme no aprende. Así que no trasnoche para un parcial, no trasnoche para un examen, porque puede hacer que llene el examen, pero no va a quedar nada para después. No va a haber información guardada ni consolidada. Lo que dice aquí atrás es que tenemos requerimientos de sueño diferentes, los recién nacidos y los adultos, a medida que se van haciendo mayores, tienen lo que se conoce como sueño polifásico. Duermen varias veces al día. A partir del año, los niños duermen más de noche y hacen unas siestas durante el día. A partir de los 4 años, las siestas se tienen que ir quitando para que el niño duerma de noche. Y ya en el adulto, nuestros requerimientos de sueños, ahorita vamos a ver las horas, son de 7 a 9 en general. ¿Qué hace el sueño? Mantener el sistema cardíaco, cardiovascular en las óptimas condiciones. Toda la hipertensión que estuvo en el día, todo el cortisol ese que lo alborotó en el día, usted va y duerme y ¡uf! El corazoncito descansó, el riñón descansó, los intestinos descansaron, todo tuvo un periodo de reposo y de descanso para poder recuperarse. En el sueño REM, usted consolida todas las memorias. A medida que nos vamos haciendo más viejos, soñamos menos, porque necesitamos aprender menos, como todo en la vida. Usted tiene buen rendimiento en los periodos más iniciales, donde usted es una soñadera, y a medida que vamos envejeciendo, dormimos menos y soñamos menos, por lo tanto, aprendemos menos cosas nuevas. Todas las viejas se quedan ahí, pero aprendemos menos cosas nuevas. En sueño profundo, cuando usted está en lo que se conoce sueño de onda lenta, porque el sueño, la electricidad empieza a ponerse muy grande, las ondas, usted también graba las respuestas del sistema inmunológico. A usted, por ejemplo, le dio una gripa del virus XXX. Usted le dio gripa, usted hizo lo que le dijeron, reposo y quédese en su casa, acuéstese a dormir. Y usted durmió toda esa gripa. El sistema inmunológico guarda ese virus. La próxima vez que el virus se presenta, no le va a dar gripa, porque el sistema inmunológico ya sabe qué hacer, ya reconoció el virus porque usted lo durmió. Si usted las gripas, los resfriados y los virus los pasa sin dormir, usted repite los virus. Y por eso hay gente que se enferma tantas veces al año, porque no logra que su sistema inmunológico fije y guarde la información de esos virus. Al que le dio COVID, quédese en su casa durmiendo. El que tiene moco, fiebre, algo, quédese en su casa y procure el descanso reparador para que el sistema inmunológico haga su trabajo. La melatonina, que es la hormona, bueno, está de moda porque es la hormona inductora de sueño. Ella tiene muchas funciones.
Dentro de sus funciones está inducir el sueño. La melatonina es generada por la glándula pineal. La glándula pineal, el único trabajo que tiene, apréndanlo, porque por ahí van a oír pseudociencia, de que activación de la glándula pineal. La pineal usted no la puede activar. La pineal, ella viene con usted y se va poniendo vieja. Por eso dormimos menos, porque generamos menos melatonina a partir que tenemos más edad. Porque la pineal se va calcificando, se va poniendo vieja y genera menos melatonina. La glándula pineal hace su trabajo generando melatonina siempre y cuando no haya luz o sol. Puse un celular porque últimamente nadie sale de la casa, así que nadie toma el sol, nadie ve el sol realmente, pero sí tienen o tenemos pantallas continuamente. Si hay alguna luz, la pineal cree que es de día y no genera melatonina. La pineal solo genera melatonina cuando hay oscuridad. No importa que usted se la tome, 3 miligramos, 6 miligramos, 9 miligramos, lo que usted le dé la gana de tomarse. Si usted está viendo televisión, se excreta en la orina. No va a hacer nada esa melatonina con usted, usted no va a producir sueño si no apaga las pantallas, la luz artificial y lo que tenga enfrente. La melatonina, como les dije, promueve un sueño reparador, hace que conciliemos muy bien el sueño, pero también actúa sobre la retina para que ésta dure más tiempo, saludable, controla y mantiene el cáncer a raya porque mantiene el crecimiento tumoral bajo y participa en el envejecimiento, ya que ella regula lo que son los radicales libres, que son lo que hace que las células envejezcan. Evidentemente, todo tiene que ver con el sueño reparador. Cuando usted duerme bien, todas las demás funciones de la melatonina se pueden dar. La melatonina, al revés del cortisol, vimos el cortisol en antes, está alto de día, bajo de noche. La melatonina es todo lo contrario. A partir de las 8 de la noche, usted empieza a generar más melatonina, porque se hace de noche. Los niveles más altos están en la madrugada, que es los de sueño profundo, y a partir de que el sol empieza a aparecer, usted empieza a dejar de generar melatonina. Por lo tanto, hay melatonina de noche y hay cortisol de día. Entonces ellas hacen una respuesta de autorregulación. Bajo el cortisol, tengo buena melatonina. Esto es importante. Tienen que tomar el sol. Hay que tomar el sol en la mañana, a las 8 de la mañana o antes, para que el cerebro sepa que es de día y el reloj biológico, el núcleo supraquiasmático, genere serotonina, genere dopamina, nos ayude a sentirnos bien. La mayoría de la gente paga para venirse a solear y nosotros le huimos al sol. Entonces, como panameños que tenemos sol, que no valoramos, el sol tiene un efecto poderoso. Tome el sol. Y en la noche vuelva y salga para que vea que ya no hay sol, para que vea las estrellitas, la luz. Bueno, ahora con estas lunas llenas que hay, estas lunas cargadas de luz, hasta eso confunde al cerebro. Una luna llena cargada de luz hace que usted no duerma bien. Ahí tenemos que ponernos antifaz y demás porque la luz de la luna hace creer al cerebro que es de día. Pero cuando usted sale y no hay luna fuerte ni sol, el núcleo supraquiasmático entonces genera melatonina. Recomendación barata y fácil. Tome sol a la hora indicada. Como les dije, el ritmo circadiano regula varias cosas y está regulado por la presencia de la luz, de la oscuridad. En la mañana tenemos temperaturas más altas en el cuerpo, en la noche tenemos temperaturas más bajas para poder conciliar el sueño. En la mañana tenemos cortisol más alto, melatonina baja, en la noche melatonina alta. Y la hormona del apetito, estratégicamente, evolutivamente nos las pusieron alta en la noche y baja en el día. Si usted tiene un ritmo saludable, usted tiene hambre en la madrugada, pero usted como está dormido, no va a comer. Entonces usted está dormido y la panza le ruge y todo eso, porque usted está dormido. Estratégicamente está puesta así. Pero si usted no durmió, usted a las 10 de la noche tiene hambre, a las 3 de la mañana cuando salió de la discoteca, mentira, ya no salen a las 3, a las 5 de la mañana, usted está muerto de hambre y mientras usted trasnoche, usted va a tener hambre, porque la leptina, que es la hormona del apetito, está siempre alta de noche y baja de día. El que practica ayuno intermitente sabe que de noche da hambre, por lo tanto tiene que dormir también correctamente para no padecer entonces esa hambre voraz que da a las 2, 3 de la mañana en que la hormona del apetito está alta.
Las horas de sueño están asociadas con los telómeros están asociados con el envejecimiento saludable o no saludable. Menos de 6 horas de sueño hace que los telómeros se achiquen y usted envejezca peor. Más de 6 horas de sueño mantienen los telómeros largos y hacen que usted viva mejor y más tiempo. Dentro de los requerimientos de sueño, estos varían de acuerdo a la edad. Los niños duermen más, los adultos duermen un promedio entre 7 y 9, y los adultos mayores duermen menos otra vez, porque tienen menos necesidades de aprendizaje y de crecimiento que los niños. No es negociable las 7 horas de sueño. Los estudios son consistentes. El ser humano necesita un mínimo de 7 horas de sueño. ¿Qué hay que hacer para dormir? Moderar el consumo de estimulantes. Esta es una diapositiva de viejos, porque ustedes no toman casi café o té, ustedes toman Red Bull y otro tipo de sustancias que son estimulantes, o el Ritalin, que está de moda entre algunos estudiantes. Todas son estimulantes. Esto va a interferir con el sueño. Hay que evitar la luz 1 hora, 40 minutos antes de dormir. Usted no se puede comer un bistec a la hora de dormir, ni se puede comer un plato de cereal, porque está lleno de calorías. Usted en la noche no necesita calorías. Usted en la noche necesita bajar las calorías. Usted coma como un rey en el desayuno. Todo lo que usted quiere, usted se lo mete en el desayuno porque usted viene del ayuno. Usted coma todo lo que quiera en el almuerzo, pero trate de no comer casi en la noche y en la tarde-noche, porque usted ya no va a necesitar calorías para funcionar. Cree el ambiente adecuado, sin luz del aire acondicionado, sin luz del equipo de televisión, sin luz, nada de luz. La luz le dice al cerebro que es de día. Trate de que no haya tanto ruido, y si no puede controlar el ruido, conseguirse los tapones de oídos para poder aminorar el ruido. La temperatura ideal es entre 23 grados y 18 grados, lo que obliga a que en Panamá tengamos que tener aire acondicionado en la noche para poder dormir de la mejor manera. Otra recomendación es el choque de temperatura. Usted pone su aire a 23, a 22, a lo que usted le considere cómodo, se baña, si puede y tiene, con agua caliente, y ese cambio de temperatura le hace como una señal al cerebro de decirle, ahora hay frío, es momento de dormir, y usted empieza a generar patrones que inducen el sueño. Eso es lo que es finalmente una rutina de sueño. Uno va generando las mismas conductas todo el tiempo y el cerebro va entendiendo que es el momento de ir a dormir. Limitar las siestas al sueño ligero, que va entre 20 a 30 minutos, y las siestas deben ser antes de las 3 de la tarde para que no interfieran con el sueño de la noche. Profesora, yo tengo un sí. comentario sobre lo que está diciendo de la iluminación durante las horas de sueño. Me parece muy interesante porque yo soy una persona que a mí me da mucho miedo dormir en la oscuridad. Entonces tengo que tener por lo menos algo encendido, y me pasa mucho que después lo tengo que apagar porque mi calidad de sueño a la hora de despertarme es como que siento que no dormí nada. Cómprate un antifaz. Supongo, pero igual. Así tienes seguridad porque no tienes miedo porque está la luz, pero está bloqueado. Exacto. Y no entra, ¿no? Puede ser yo empecé a usar antifaz de vieja porque todos me molestaban, pero ha sido una de las mejores cosas que he podido incorporar en mi sistema, el antifaz. Yo quería hacer una consulta con respecto a lo del café, porque yo sí soy una persona que me gusta. Trato de no sobrepasarme porque sé que no es bueno, pero me puedo llegar a tomar hasta 3 tazas en un día. Entonces, cuando hay veces que, por ejemplo, yo me lo puedo tomar a las 6 de la tarde, pero igualmente yo voy a tener sueño y me voy a poder dormir. Entonces, ¿cómo eso me afecta en el cerebro al punto de que mi cuerpo ya tiene una resistencia a la cafeína? Sí, tiene una resistencia a la cafeína, pero la cafeína sigue siendo estimulante. Hay estudios que dicen que genéticamente degradamos la cafeína de diferentes maneras. Hay personas que te dicen, yo ni puedo oler el café en la noche, no duermo en toda la noche. Hay personas que, como tú y mi papá, se toman un espresso a las 9 de la noche y se acuestan. ¿Qué pasa? Ese sueño no es reparador, a no ser que me digas lo contrario. Ese sueño, las primeras horas de la noche te mantiene en sueño ligero. O sea, no es que no estás dormida, sí estás dormida, pero te mantiene en un sueño todavía de excitación.
Cuando nosotros nos vamos a sueño profundo, es el momento más vulnerable del ser humano. Es el único momento en donde se baja la temperatura, el ritmo cardíaco, y no respondemos a lo externo. El ruido tiene que estar muy alto para que lo sintamos. A veces te dice la gente, oye, pero yo estoy, tócate, y tú no te despiertas. Bueno, ese es el periodo más vulnerable. Te puede matar un león, por decir algo, una analogía, ¿no? Imagínate, te quedas dormido afuera de tu casa y te dormiste, y en la época de la caverna del plan llegó el león y te comió porque no lo escuchaste. Entonces, ese sueño, que es el mejor, el más reparador, el cerebro no se da el lujo de ir para allá si algo lo está incomodando. Por eso es que no dormimos bien cuando vamos de viaje o estamos en casa de otra persona, porque el cerebro detectó el cambio y eso le genera estrés. Y el generarle estrés, ya él no va a ir a profundo tan fácilmente. Y estas cosas ustedes creen que es un mito, porque cuando uno es joven uno duerme muy bien. Porque hay mucha melatonina, pero a medida que van envejeciendo ya ciertos cambios en las rutinas de sueño les interfieren más. Yo te diría que si el café es puro placer, trata de subirle un tirrín, porque él puede estar en el cuerpo 4 a 8 horas, dependiendo de tu capacidad de degradarlo. Mi último café es a esta hora, 3, 4, porque yo me duermo a las 10. Entonces estoy dándole como que todo el margen de error. Claro, con todas las ganas de seguir tomando, porque tengo mi cafetera, tengo mi buen café, tienes el autocontrol y el tema, y tener una taza de café a mí me hace sentir tan intelectual y tan segura y tan bien que si uno quisiera, pues yo llegué a tomar 6, 8 tazas de café al día en mi época estudiantil y estaba todo el día corriendo por todos lados. Así que, Profesora, disculpe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que es el tema anterior sobre el estrés. Aparte del ejercicio y de todo esto, de tomar agua, de comer saludable, ¿hay alguna medicina que hayan sacado para las personas que sufren de estrés o que tienen un estrés muy fuerte? No, bajar el estrés. No. Bajar el estrés. Sí. Otra pregunta también. Usted habló de un gen que se hereda de los abuelos, que puede que la madre no lo herede a ese padre, pero el hijo de la madre sí se lo heredó al abuelo o a la abuela, porque nieto, puede ser. Abuela, nieto. Había hablado de que ese gen podía no activarse. O sea, no necesariamente tiene que activarse también. Así es. Okay. Uno viene con un conjunto de genes en el ADN, variados. Y algunos son dominantes, que son los que se expresan, y otros son recesivos o quedan ahí guardaditos. Hay eventos, situaciones, químicos que pueden hacer que esos genes calladitos se enciendan. Y hay cosas que pueden hacer que los genes que se expresaron se apaguen. O sea, tienes un gen saludable de dormir correctamente. Y se altera y se daña, pues. Pero le hago la pregunta como más directa. En el caso mío, por ejemplo, mi hijo heredó los genes del abuelo, o sea, pero del papá de su papá. ¿También puede? Sí, heredamos los genes de todos los antepasados en un rejuego. Acuérdate que esto es una mochila genética. ¿Y qué va quedándose? Los genes más fuertes. Por ejemplo, los ojos negros oscuros son genes fuertísimos. Y ya la vida, el papá lo tiene claro, la tía lo tiene claro, el abuelo condena chiquillo los ojos negros porque del lado tuyo y había uno del lado de allá que era negro y se juntaron y salió. Entonces, la genética, por eso te digo que le iba a dar como rápido un parangón de la epigenética, porque la genética es complicada. Existen genes que determinan cosas como el color de los ojos, pero hay cosas que no se pueden determinar por los genes como la inteligencia. La inteligencia no es genética solamente, es una carga de genes que dan como resultado conductas inteligentes. Pero en genética ¿El temperamento se puede heredar también a través de todo es heredado y todo es epigenético. Usted hereda y usted estimula o apaga. Usted puede venir con un factor de inteligencia verbal, por decirlo, muy buena. Usted es muy bueno aprendiendo conceptos. Nadie lo estimuló en la casa, pues se perdió. En cambio, usted vino con un gen que no era muy bueno y lo estimularon al máximo y usted puede estar. O sea, la genética responde en psicología y cerebro más o menos al 60-70. En otras áreas, pues sí va a ser directo, ¿no? Obesidad tiene alto riesgo genético, cáncer tiene alto riesgo genético. Hay ciertos tipos de cánceres de mama que a usted no lo salva nadie. Son los cánceres tempranos, entre los 20 y pico y los 30 y pico de años.
esos son heredados de la mamá, de la abuela, de la tía, y es un gen bien, hay un gen del Alzheimer que es paisa, que está en la comunidad antioqueña. Ese gen, el Alzheimer, da a los 40, 50 años, a edades muy tempranas, y es heredado así, dominante, de manera dominante. La genética es maravillosa, tienen que estudiar genética. Profe, yo tenía otra consulta. Usted nos estaba hablando de que en la maternidad somos muy propensas a, o sea, diversas situaciones que pueden ocasionarnos cambios emocionales a nosotras. Bueno, yo no estoy embarazada, pero no sé, pero ajá. La cosa es que nos pueden ocasionar cambios que le pueden alterar al bebé en su etapa prenatal y tal. Entonces, quería preguntar, porque usted estaba hablando de que si la ansiedad, la depresión, todas estas cosas, ¿esto tiene que ver con la epigenética también? ¿O independientemente de esto, siempre vamos a estar propensos a que si nuestra madre vivió esta situación, nosotros en alguna etapa de nuestra vida vamos a producto de todo esto, vivirla también? Sí, depende siempre del factor y del nivel del estrés sostenido durante el embarazo. Si la mamá, bueno, es que fueron 15 días, no es lo mismo a una, te voy a poner un caso de un estrés sostenido real, una mamá migrante que sale a su primer mes del embarazo de su país y empieza a migrar, y el recorrido para llegar hasta donde tiene que llegar le puede demorar un año a esa mamá, le puede demorar todo su embarazo. Entonces, ese bebé que va a nacer seguramente bajo peso, porque es que otra de las cosas que hace el estrés sostenido es que el bebé nace con bajo peso y con baja talla. Y esto hace entonces que puedas tener problemas de tales que vimos, esquizofrenia, problemas de aprendizaje, problemas de conducta antisocial. Pongamos otro ejemplo, una mamá que se embaraza, el papá le dice, ese bebé no es mío, está adolescente, los abuelos le dicen, yo no sé quién te va a ayudar, y la mamá llora todo el tiempo, pero a los 3 meses todo se arregló, todo el mundo se puso contento, todo lo cambió, ya la mamá los últimos meses no lo pasa con tanto estrés. Entonces va a depender siempre de la dosis y del estresor. Otro estresor puede ser la desnutrición materna. La mamá no está comiendo. Otro estresor es el ácido fólico, no tomó suficiente ácido fólico. Y recuerden que estresor no es solo mental, el estresor puede ser algo físico. Por ejemplo, los bebés que son prematuros y están mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos tienen problemas de integración sensorial, porque todo el tiempo está el pip, 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 pip. Han visto, aunque sea en la televisión, las unidades de cuidados intensivos que tienen luces, sonido y pip, 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 y todo el mundo está como corriendo alrededor de todo el mundo en la unidad. Bueno, ese bebé que estuvo ahí metido 3, 4, 5, 6 semanas hasta que alcanzó su peso y pudo respirar solo, va a tener una condición diferente al bebito que no. A los bebitos recién nacidos prematuros le tapan los ojitos, porque sus ojos no están listos todavía ni siquiera para la luminosidad. Entonces, todos esos son factores de estrés, no es solamente un estrés como mental, o también hay estresores físicos, ¿no? Como la luz, el sonido. A las pantallas, a los bebés les hacen daño, no por el contenido, sino solo por el hecho que están emitiendo luz y movimiento y sonido constante. Y el cerebro está hiperexcitado todo el tiempo respondiendo a la luz y al sonido, no importa qué contenido sea. ¿Okay? Tengo a Bárbara y después a Angelique. Y a María. Yo tengo una pregunta con respecto a lo último que mencionó sobre que no se debía comer comidas pesadas al momento de podernos irnos a dormir. Pero, ¿qué sucede con las personas que, por ejemplo, hacen ejercicio físico, por ejemplo, levantamiento de pesas, pero no hacen el ejercicio en las mañanas o en las tardes, sino que lo hacen en la noche, y luego tienen que comer altas cantidades de proteína y carbohidratos para la regeneración del músculo? ¿Qué sucede con esas personas? O sea, ¿su sueño se ve afectado también? En el momento se van a ver muy bien, pero dentro de 20 años van a ir a la consulta. ¿Okay? Porque es que acuérdate que esto del crónico es porque es por el tiempo. O sea, no es que yo ahorita me puse fitness y en 6 meses no dormí, comí de noche. Puede ser que no pase tanta factura. Sostenerlo en el tiempo. El tema de comer de noche es que también tienes otras hormonas que no están sintetizando los alimentos correctamente. Por ejemplo, los carbohidratos se comen temprano porque son llenos de energía
y en la noche no necesitamos, como decía, esas energías. Cualquier extremo es malo. O sea, si tú tienes que entrenarte altas horas para poder tener un físico, eso tampoco es tan saludable. Si tú tienes que comer altas porciones de comida para sostener un peso, tampoco es saludable. O sea, esos extremos pasan factura de otra manera, ya sea que en el momento la persona no tiene buena capacidad de aprendizaje, buena capacidad de memoria, buena regulación de sus emociones, porque sí, evidentemente, si te comes, pero es que piensen en cualquier día que les haya pasado, se comieron una comidota rica y se fueron a dormir y que va, daban vueltas y se dormían, pero entonces se pararon como que no descansados, cuando ya los viejos decimos, no, es que me da la acidez en la noche, entonces si yo como de noche me da la acidez, no estamos diseñados para comer de noche. Hormonalmente, biológicamente no estamos diseñados para eso. Angeli. Sí, profe, tengo dos preguntitas. La primera es, ahora que mencionaron eso de hacer ejercicio, ¿cuál es la hora como, en base a esto del sueño, cuál es la mejor hora para hacer ejercicio físico? La hora en que estamos trabajando, de 3 a 5 de la tarde. Ok, la otra preguntita era que ese ciclo del sueño se repite varias veces durante la noche o Sí, es solo una vez. sí. No, el ciclo se va repitiendo durante la noche y el ciclo va a durar entre 60 y 90 minutos. Esa es buena pregunta porque no lo expliqué. Tenemos los cicladores rápidos. Son los que necesitan menos horas de sueño. Ellos entre 60 y 70 minutos hacen un ciclo y necesitamos de 5 a 6 ciclos por noche. Están los cicladores lentos, que son los que necesitan hasta 9 o 10 horas de sueño, porque sus ciclos demoran 90 minutos. Entonces sí, durante toda la noche se está repitiendo el ciclo y ese ciclo va a demorar 60 a 90 minutos. Y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. ¿Qué va ocurriendo durante la noche si usted va bien? Si usted va durmiendo bien, usted hace más profundo en las primeras horas de la noche, porque el cuerpo sabe que se tiene que reparar físicamente primero. Por eso, cuando en la mañana nos levantamos, a veces recordamos los sueños, porque ese es el momento en que más estamos soñando, en la madrugada y en las mañanas. Entonces, sí, se repite, Angeli, durante toda la noche varias veces. Se puede interrumpir. Si tú estabas en ligero y te despertó algo, tienes que empezar. O sea, no es acumulativo. Si estabas en profundo y algo fue muy fuerte y te despertó, no llegaste a REM, tienes que empezar. No se contabilizó ese ciclo. ¿Quién más seguía? ¿María? Sí, ¿me escuchan? Cuéntame, María. Ok, esto sí, ante todo, buenas. Ok, mi pregunta era que en base a, viendo el tema de todo lo que hemos hablado, bueno, que usted ha hablado el día de hoy, normalmente creo que la mayoría aquí, si en caso tal fuésemos en presencial, tendríamos que levantarnos tipo a las 4 o 5 de la mañana para posiblemente llegar temprano a la universidad, posiblemente estaríamos saliendo, no sé, 12, 2, 3 de la tarde, posiblemente lleguemos a la casa, tenemos cosas que hacer, después tenemos que estudiar, y si en caso tal queremos tener una vida, digamos que fitness, haríamos el ejercicio en la noche y posiblemente estaríamos acostándonos tipo 10, 11 o 12 de la noche. Entonces, viendo el estilo de vida que posiblemente tenemos nosotros como estudiantes y también las personas que trabajan, que tienen familia, ¿cómo uno puede tener un equilibrio con todo? ¿Cómo sería la manera más precisa? Primero, no puedes tenerlo todo. Ese es el principio. ¿Okay? Okay. Podemos decir, bueno, tenemos 10 hábitos saludables y en mi estilo de vida y mi logística se adaptan 5. Entonces me quedo con lo que puedo adaptar a mi logística. Si me quedo aspirando a todo, no hago nada. O sea, si yo digo, es que bueno, es que como no puedo hacer ejercicio, tampoco voy a comer ensalada porque ya no puedo hacer nada y mi vida es una desgracia y entonces no hacemos nada. Entonces, no puedes tener todo si estás en una vida universitaria y pretendes mantener un estilo de vida saludable, una vida social. O sea, todos los que hemos pasado por una carrera sabemos que ese es un momento en donde se pierde mucho. Se pierde sueño, se pierden amigos, se pierden novios, novias, se pierde familia, se pierde peso, se gana peso. Porque es un periodo estresante. Por eso dura un tiempo. O sea, no es todo el tiempo en que estamos allí. Lo ideal sería que las universidades y las escuelas entendiesen de cerebro y adaptasen la educación a los ritmos y los horarios correctos. Voy a poner el ejemplo de la Facultad de Medicina.
la Facultad de Medicina, y qué bueno que está siendo grabado, es el peor modelo educativo que existe en el país. Torturar a los estudiantes de medicina con falta de sueño, como lo hacen en la Facultad de Medicina, es antiderechos humanos. O sea, esos muchachos quedan con trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y consumo de sustancias, entre otras cosas, producto del mal sistema educativo. Como ese no es el caso aquí, la UMA es bastante, y yo pasé por ahí, no me van a echar cuento, bastante fácil de organizar, bastante mamera. Las profesoras de la UMA nos metemos a los pelados bajo el brazo, le damos el celular y casi que nos lo llevamos para la casa. O sea, así de mamera es la UMA. O sea, que en este escenario de nosotros sí podríamos negociar horarios, ya post pandemia quizás podrían negociar horarios. ¿A quién se le ocurre empezar clase a las 5:30 de la mañana? A los paisas. Los paisas colombianos dan clase a las 5:45, 6 de la mañana, y por eso tienen otras patologías, ¿no? Entonces, negociar eso quizás con la universidad. Si no te puedes ejercitar formalmente, lo haces informalmente. Bueno, ya no puedo ir al gimnasio porque no dio el horario, ya no puedo tal cosa, entonces veo cómo lo incorporo dentro de algún momentito. Bueno, si no dio para el ejercicio, entonces voy a meter fasting, voy a meter ayuno, 12 horas, 14 horas, para compensar que no estoy pudiendo en este momento hacer ejercicio físico. Es que lo digo más que todo porque, por ejemplo, mi papá se levanta tipo a las 4 de la mañana, va saliendo a las 5 para entrar temprano a su trabajo, sale de ahí 5, 5, 6, termina llegando un poco tarde por el tranque, y cuando llega es como que se enfoca en comer e irse a acostar, y eso obviamente le ha ocasionado muchas cosas. Entonces, no solamente nosotros como estudiantes, sino todos en general, ¿cómo podríamos tener Somos una una sociedad vida? enferma, María. O sea, si vemos el modelo económico, a ver, cada población, de acuerdo a su época histórica, tiene sus trastornos mentales. Por eso los manuales van cambiando. Los manuales de 1970 no son los mismos manuales de nosotros. Ahorita mismo impera una cultura de ansiedad y de depresión. Esas son las patologías que están encaminando la lista. Y por el otro lado, que no son mentales, tenemos la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Entonces, todo esto es producto de este sistema. O sea, decirte qué hacer es tener que cambiarle la vida y la logística a tu papá, y eso muchas veces ya no es posible, porque realmente por los trabajos, por donde viven, yo vivo en Chorrera, y veo a mis vecinos, y veo a veces a mi esposo, que tiene turno, cuánto tiene que madrugar para. Ahí el tema es para las nuevas generaciones. O sea, ¿cómo voy yo eligiendo qué es lo importante para mí? Lo importante para mí es ganar poquitito, pero eso sí, un trabajo cerquita de mi casa, que yo no tenga que coger tranque, que yo no tenga que contaminar el ambiente, que yo no tenga que lesionar mi espalda, que yo no tenga que... No me importa ganar 2 reales, pero esto, o sea, ir estableciendo qué es lo que sirve para mí. Desde ahora que ustedes tienen las posibilidades. Ya nosotros los adultos pues ya tenemos un sistema establecido que muchas veces solo es montarse en él y padecer las consecuencias del mismo. Quizás hablarle un poquito, ¿no? Papá, porque antes de comer no caminamos y lo ayudas. Caminamos un ratito, o nos movemos un ratito y ya después comes. O después de comer, caminamos para que no te vayas a sentar a ver televisión o acostarte inmediatamente. Meter el movimiento, porque es que está sedentario todo el día. Desde que se sube al carro hasta que llega a la casa, y ahí hay que meterle sí los pasos. Quizás un contador de pasos. Pero mira, papá, no te moviste en todo el día, para irle teniendo esas pocas acomodaciones que se pueden hacer, porque cambiar de trabajo creo que no puede ser, mudarse tampoco. Carlos, ya se te olvidó. Buenas tardes, profesora. Mi pregunta era relacionada con lo que preguntó la compañera sobre cómo uno podía organizarse, y creo que ya me la respondió también a mí, que más o menos cada uno tiene que estar como organizando su vida, porque la vida que tiene el papá de ella no es la misma que la mía, y entonces no hay como una respuesta absoluta tampoco. Uno tiene que estar como viendo su vida. Lo que se me acaba de ocurrir, otra pregunta es, era al principio de la exposición, estaba hablando sobre que el estrés crónico y los 3 factores más influyentes, creo que era, bueno, ya se me olvidaron, pero eso podía ocasionar los 3 juntos como un cáncer. Claro, la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Esas son las 3 crónicas que predisponen cáncer, predisponen deterioro cognitivo.
Y son las Ah. enfermedades que tiene el panameño. Bueno. Son- Y bueno, mi pregunta sale de aquí, es que yo no sé si esto era relajo, pero hay una serie llamada Family Guy, que una vez hicieron como un chiste, que sí, y el chiste era como, ¿qué haces? O sea, ¿por qué como que suprimes tus emociones? Y eso es como muy bueno para ti, y entonces la otra persona me respondió, en realidad no sé si lo sea, y entonces como que hicieron una observación del cerebro y estaba creciendo un tumor. Yo no sé si eso sea verdad. Claro, si tienes un tumor, pero a nivel frontal, puedes tener lo que se conoce como apatía. El paciente, tú le echas un chiste, no se ríe, lo insultas y tampoco reacciona, porque es que el regulador emocional está con un tumor. O sea, que el estrés puede causar tumores también. No, 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 no. no. Esto es, el síntoma que me describe puede ser producto de un tumor, pero no. Y de hecho los cánceres que el estrés predisponen no son cerebrales. El cáncer cerebral es tan raro porque es que, lo que se reproducen son los astrocitos, que no son neuronas, son otro tipo de células que están en el cerebro. Listo. Y regularmente son tumores benignos. Lo que molesta es el crecimiento en el área. Listo. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, yo, Angélica de Freitas, más que nada con la pregunta, era un agradecimiento por parte de los estudiantes de primer año de la USMA por tomarse su tiempo de no solo hacer esto muy informativo e interactivo en explicar cada detalle, sino en responder nuestras preguntas, nuestras intrigas. Y muchísimas gracias, te ha sido muy informativo. Y bueno, sí, más que nada, darles esas gracias a ustedes. Gracias, Angélica. Siempre ver caras jóvenes me da fe. Gracias, Clarisa y María, por la invitación. Muchísimas gracias, Emily, de verdad, en nombre de la USMA, ¿verdad? Gracias y bueno, sabemos que podemos tenerte en otras Un gusto. oportunidades para seguir pues compartiendo toda esta experiencia que